Él contaba varias de sus experiencias con los posesos, que a estas alturas deben ser decenas. Entonces yo acepté el primer caso y acepté después un segundo caso, pero cada uno iba a ser el último. Solamente ya cuando llevé 10 o 15 casos ya empecé a pensar que quizás aquello no iba a ser una excepción, sino que los casos iban a venir de un modo regular. Tras la publicación de sus libros y sus entrevistas en medios de comunicación, el padre Fortea se convirtió en el exorcista más reconocido de España. Muchos iban a buscarlo a su parroquia en Alcalá para pedirle ayuda. De todas maneras, no todos estaban poseídos. Como tal, pocos. Es decir, casos en los que el demonio ejerciera una posesión sobre el cuerpo de la persona, esos al año podían ser 4 o 5 casos nuevos. Cuando me hice sacerdote yo pensaba ser párroco, yo pensaba dedicarme a predicar, visitar enfermos, catequesis, apostolado, pero nunca jamás se me pasó por la cabeza nada extraordinario. Es que ni se me pasó. Pero entre todos los posesos que ha visto, destaca el caso de Marta. Una historia que lleva años escribiéndose y que pronto conoceremos en profundidad y veremos con nuestros propios ojos. A pesar de que son las religiones cristianas las que más integran el concepto de posesión demoníaca, no son las únicas. A los católicos y evangélicos hay que sumar algunas corrientes místicas del Islam, por ejemplo, que realizan rituales de liberación a los supuestos posesos. El Islam no puede estar ajeno a este fenómeno del exorcismo, ¿no? De acuerdo a lecturas y información que yo tengo, digamos, en distintos lugares islámicos, países islámicos, se practica el exorcismo para sacar del cuerpo a un espíritu negativo que está usando el cuerpo de un ser humano y le está causando daño. Para el musulmán, el Dios creador es Alá, y su contraparte malévola recibe el nombre de Iblis, un ser creado por Alá y que pertenece a la casta de los genios de fuego. Si pudiéramos hacer una especie de paralelo con la religión judeo-cristiana, estos genios serían como los ángeles. Son de sexo masculino, de sexo femenino, pueden adoptar la figura que ellos quieren. Los seres humanos no los vemos, ¿cierto? Y hay jinn que son musulmanes, que son creyentes, y hay otros que no son creyentes. Esos que no son creyentes pasan a formar las huestes de Iblis o de Shaitán. Los chinos genios que se apartaron de Alá lo hicieron porque no estaban dispuestos a venerar al hombre. Consideraron que no era justo, ya que ellos fueron creados antes y se rebelaron. Por eso, su intención es apartar al ser humano del camino de Alá. Pero, ¿creen los musulmanes que estos genios sean capaces de poseer el cuerpo de una persona? Hay corrientes que consideran que sí es posible. Cuando hay una persona en un estado, digamos, de posesión, podemos decir, podemos creer que está poseída por un espíritu de estos jinn y que está ocupando su cuerpo para hacer daño o para hacer daño a la misma persona. Para liberar a los posesos es necesario invocar a los genios buenos para que ellos se encarguen de echar a Iblis y sus huestes. Sin embargo, no son muchos los que pueden realizar este rito. Por eso, muchos musulmanes acuden a sacerdotes de otras religiones para que ayuden a sus familiares posesos. En Egipto existe un clérigo católico copto que realiza exorcismos en sus ceremonias. Es el padre Makari Yunan y tiene miles de adeptos. Y es que el padre Makari, para seguir la ceremonia del padre Makari, al que muchos el padre Makari, cruz en mano, lanza agua bendita sobre los endemoniados, que siempre terminan por despertar del trance en el que, según cuenta, les había introducido el mismísimo diablo.
El vocero de la Mezquita de Santiago explica que en Chile no hay musulmanes que estén capacitados para practicar exorcismos. De hecho, solo una vez, hace algunas semanas, llegó alguien a pedirles ayuda para un familiar que aparentemente estaba poseso, y tuvieron que contactar a una persona en el extranjero para ayudarla. Se supone que será liberada a la distancia. Estamos en eso, no le puedo decir cuál fue el resultado, todavía yo mismo lo ignoro. Pero no todos creen en lo mismo. En la religión judía hay otra visión sobre el mal. En la tradición judía es un solo Dios creador, no hay una divinidad negativa, no hay un demonio como si fuera quien equilibra, que es la fuente de la destrucción y del mal. Los judíos no creen en el diablo como un personaje real y concreto, ni siquiera hay certeza de la existencia de los ángeles. Algunas corrientes místicas se abren a la posibilidad de que algunos mensajeros de Dios a veces se acerquen a los hombres. Pero aún así, en cuanto a la posesión, algunos grupos más esotéricos la aceptan. Hablan de espíritus que se podrían meter en el cuerpo de las personas porque dejaron algo pendiente en su vida humana y quieren repararlo. Dentro de esos grupos se habla acerca de 3 formas de posesión. Una se llama Dibuk, que es la más famosa, que es una posesión negativa. Otra se llama Ibur, que muchas veces viene a contribuir en forma positiva. Y también se habla de la transmigración de las almas, cosa que en hebreo se llama Gilgul. De los 3 tipos de posesión, el Dibuk es el más peligroso. Hace daño a la persona que posee y la llena de sufrimientos. Existen algunas oraciones para expulsarlo, aunque el rito no está publicado en ningún libro y se transmite vía oral de maestro a alumno. Es muy interesante comprobar las coincidencias que existen entre varias religiones que tienen millones de fieles en todo el mundo. Son muchas las creencias que aceptan las posesiones como fenómenos reales, o por lo menos posibles. Pero dentro de estos mismos credos, a veces hay resistencia o resquemores. Es cierto que hubo unos años verdaderamente desbocados, los años 70 y 80, en los que, hay que decirlo claramente, el modernismo entró en la Iglesia. No es que no se creyese, pero no se hablaba. Era uno de esas creencias, digamos, vergonzantes. El tema del exorcismo es un tema que se presta a que haya problemas, sobre todo de tipo eclesial, aunque no solo. Tendemos a veces a imaginarnos la Iglesia como una realidad inmóvil, pero dentro de la Iglesia hay muchos elementos. Es como una maquinaria y a veces pues hay fricciones, hay rozamientos. It's the power of Christ that compels you. The power of Christ compels you. The power of Christ compels you. The power of Christ compels you. Muchas personas se familiarizaron con estos fenómenos tras ver la película El Exorcista. Ahí se cuenta la historia de una niña que es poseída por el demonio y cómo un sacerdote lucha para liberarla. Pero aunque esta cinta asustó a millones, no son tantos los que saben que está inspirada en un caso real. Se trata de la posesión ocurrida en 1949 en la localidad de Mount Rainier, Washington. El poseso real era un joven de 13 años que comenzó con los síntomas tras haber experimentado obsesivamente con la tabla espiritista conocida como Ouija. The majestic Christ commands you. God the Father commands you. ¿Por qué? Porque abre portales, no se sabe quién entra. Y la Ouija puede ser una farsa, pero cuando es verdadera es porque está actuando el diablo. Los hechos sobrenaturales relatados por un diario de la época fueron reproducidos con efectos especiales 25 años después.
El verdadero sacerdote se llamaba Albert Hughes y se cuenta que luchó durante varias semanas contra el demonio hasta vencerlo con el poder de la fe. Casos como este, que parecen tan impresionantes, también ocurren en nuestros días. Los clásicos síntomas y signos que vimos en la película del exorcista, pues fue lo que vimos, ¿no? Empieza a echar espumarajos por la boca, empieza a retorcerse. ¿Por qué no lo vimos? No quiero. Empieza a dar brincos en la colchoneta de una forma que es impresionante. Los demonios además iban saliendo, entraban y salían. El caso no ha acabado todavía, ¿eh? Esa mirada, pues no lo olvidas, ¿no? Es como una mirada de un muerto, ¿eh? El caso de posesión más conocido del último tiempo es el de una joven española a la que llaman Marta para esconder su verdadera identidad. Cuando aún no cumplía 20 años, comenzó a experimentar extraños síntomas que la llevaron a estar internada durante casi un mes en la unidad de cuidados intensivos de un hospital. Tenía cuadros agudos de jaquecas, irritabilidad incontrolable y episodios de desvanecimiento, sin razones aparentes. La medicina lo intentó, pero no pudo curarla. Su madre, tras ver al padre José Antonio Fortea en televisión, decidió que él podría ayudarla. Recuerdo que cuando un día tomé la decisión de decir, mire, bueno, por el momento no voy a recibir más casos, tomé esa decisión, me llamó una madre pidiéndome ayuda para su hija y yo dije, ¿cómo le puedo decir que no? Entonces al final le dije, bueno, está bien, venga dentro de 2 días a tal hora. El padre Fortea recibió a Marta y su madre y detectó que la joven estaba posesa. De ahí en adelante comenzaron las sesiones para expulsar a los demonios que habitaban en su cuerpo. En uno de sus libros